¿Alguna No, pregunta? profesor. Va. No, todo bien. Fabuloso. Esta es nuestra clase número 3. El día de hoy vamos a ver el tema de varietales. Pero primero les voy a presentar 3 uvas, ¿de acuerdo? Tres varietales. Recuerden que cada clase vamos a ir viendo 3 para que este tema, en realidad, en una sola clase debería de darlas todas, ¿no? Explicarle las características de todas las importantes. Pero es muy pesado, no se queda la información y no queremos pues tener una clase ahí también aburridona, ¿no? Entonces mejor que sea paulatino. Vamos a conocer ahorita a la uva Chenin Blanc, ¿sale? Es una uva francesa también, proveniente principalmente del Valle del Loire, en la ladera del Monte Chenin. De ahí proviene directamente su nombre. Es una uva que tiene una vendimia tardía. ¿Qué quiere decir esto? Tarda más tiempo, a diferencia de otras, en madurar, lo que hace que en ese tiempo, pues la planta le dedique tiempo para la maduración a la propia fruta, ¿no? Entonces, obtenemos frutos con buena carga de nutrientes, buena carga de azúcares, buena carga de polifenoles. Hoy vamos a conocer lo que son los polifenoles también, para retomar este tema, ¿no? Porque son varias características los que van a hacer que se desarrollen todas estas características en la fruta. Entonces, si tú tienes una vendimia tardía o en general la maduración de la uva tarda más que otras, es porque la uva se está enfocando en hacer una uva fuerte, en hacer una uva con características, con intensidades, con buena estructura. Tiene una expresión de tipicidad que asemeja a la manzana verde, algunos frutos como la avellana y las almendras tostadas y quesos frescos, sobre todo cuando pasa por fermentación maloláctica. Ahí este tema de fermentación maloláctica, por favor, quiero que en su tarea de diagrama de flujo de los vinos, de elaboración de los vinos, quiero que lo ingresen, porque no siempre puede llevar a esta fermentación, ¿sale? Y les platico qué es la fermentación maloláctica, para que se vaya entendiendo. Posterior a la fermentación alcohólica, ya cuando se me fermenta el jugo de la uva y lo convertimos en vino, puede pasar por otra fermentación llamada fermentación maloláctica, que normalmente se lleva en barricas de madera o a veces incluso hasta en tanques de cemento o incluso hasta acero inoxidable. Pero la finalidad de esta fermentación maloláctica es convertir los ácidos málicos en ácidos lácticos, ¿sale? Se convierten los ácidos málicos en ácidos lácticos. ¿Qué es esto? Vamos a hacer que la acidez se vuelva mucho más amable. Es como si convirtiéramos la acidez de un kiwi o de una manzana verde, que es intensa, este tipo de acidez, convertirla a una acidez mucho más amable, mucho más noble, como el del yogur natural, por ejemplo, o el de la crema ácida. Bueno, no, el de la crema ácida también ya tiene bastante acidez. De la crema, por ejemplo, de la nata para batir, ¿no? Entonces, cuando pasa por este tipo de fermentación, la expresión es de aromas lácteos principalmente, ¿no? Aromas como el yogur, como la leche, el queso, la mantequilla, y tiene esta expresión que es complejidad también directamente en el vino. Esta uva es blanca, se dedica para la elaboración de vinos blancos. Entonces, cuando tú tienes este tipo de características en el vino, le das una complejidad, le das suavidad, le das elegancia también, ¿no? Con estas notas lácteas. Y que en algunas ocasiones, dependiendo también si del tipo de barrica, principalmente, después hablamos de las barricas, pero dependiendo del tipo de barrica, también puede llegar a tener una expresión ligeramente tostada, ¿sale? Ligeramente tostada. ¿Cómo qué? Como avellanas tostadas, pan tostado tal vez, ¿qué más? Sí, cosas que estén ligeramente tostadas, algún cereal, a lo mejor avena tostada, etcétera, etcétera, ¿no? Son aromas y características de tipicidad que son muy amables, ¿no? En este tipo de fermentación. Entonces, cuando estén haciendo su diagrama, por ahí incluyan la fermentación maloláctica. Pueden realizarla o no realizarla. Eso va a depender del enólogo. ¿Ok? Entonces, uva Chenin Blanc. Esta es tinta, una muy clásica. Uva Merlot.
la T no se pronuncia, porque es una palabra francesa. En las palabras francesas, las letras T de Toño, E de elefante y S de sopa, el T-E-S, si están al final de una palabra francesa, no se pronuncian, ¿sale? Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque muchas uvas son de origen francés, entonces la pronunciación, por supuesto, que está en francés, ¿sale? Merlot, uva Merlot. Pero, una uva que destaca mucho en la región de Burdeos, en Francia, en Bordeaux. Esta región es muy importante para la elaboración de vinos de alta calidad, vinos muy finos que tienen mucha historia, mucha tradición y que ya lleva varios siglos elaborando vinos de renombre y de los más importantes de todo el mundo. Y varios de ellos están hechos a partir de la uva Merlot. Esta es una uva preciosa, es una uva oscura que se destaca por tener una tonalidad azulada, ¿sí? Es un negro azulado que proviene directamente a referencia de la ave mirlo, que de ahí proviene su nombre, del mirlo, que es precisamente esta ave que se encuentra aquí en la imagen inferior derecha. De ahí proviene el nombre de la uva Merlot, por el mirlo, que asemeja al color de la uva Merlot, y que aparte esta ave pues disfruta mucho de comer este fruto. Es parte de la mezcla bordalesa, ya les había comentado la clase pasada cuando hablamos de la Cabernet Sauvignon y de la Cabernet Franc, que pues es parte de la mezcla bordalesa. ¿Me la pueden recordar alguna de ustedes, por favor? Esa ya tatúensela en su memoria. ¿Qué uvas componen la mezcla bordalesa? O bordelesa. Bordalesa o bordelesa. A ver, los que estén ahí en su casita, tengan ahí sus apuntes al ladito. Mezcla bordalesa. ¿Era Cabernet Sauvignon? ¿Cuál más? Son 5. Cabernet Sauvignon es una. Bueno. Creo que es Chardonnay. Bueno, no, yo no pronuncio bien, pero Sí, se pronuncia Chardonnay, sí, correctamente, Chardonnay, pero no es parte de la mesa bordalesa. La mesa no. bordalesa son tintas, la Chardonnay es blanca. Ya. No, pues no. Sí, ok. Ahí estudian Ok. ese temita porque necesito que ya se lo aprendan, ¿sale? Que lo tengan ahí, repítanselo todo el día hasta que se lo tatúen en la memoria. Ese sí solamente es aprendizaje que se puede aprender de memoria y nada más, ¿sale? Ahí estudienla. Pero esta uva Merlot, aparte de tener una excelente expresión aquí en Burdeos, se planta en todo el mundo, ¿sale? En todos en todos los países que se dedican a la vitivinicultura, porque tiene mucha adaptación a distintos tipos de suelo, tiene también distinta expresión en distintos climas, ¿no? Y este tema del terroir hace que se exprese de forma distinta en cada lugar, pero tiene mucha adaptación, ¿no? En general. Y por eso es que se planta mucho. Es una uva muy elegante, es una uva que va incluso para la elaboración de varios tipos de vino, algunos ahí un tanto suaves, ¿no? Un tanto afrutados, hasta vinos más complejos, con más intensidad, con oportunidad de tener un buen paso por barrica y que pueden llegar a tener también características de un vino longevo, ¿no? Entonces, es parte de la mezcla bordalesa, pero aparte se planta en todo el mundo. Algunos vinos muy famosos son franceses, se elaboran en la región de Pomerol y en la región de Saint-Emilion. Esas son dos subregiones de Burdeos, ¿sí? Les voy a explicar así más o menos. Burdeos se divide en 5 grandes zonas. Una de ellas se llama Livorno. Y esa subregión se divide todavía en regiones todavía más chiquititas, pero que están destacando principalmente estas, la del Pomerol y de Saint-Emilion, por la elaboración de uva Merlot. Para la elaboración de algunos vinos muy famosos y de muy alto costo, como en el caso del Petrus, ¿sí? Que se elabora en el Pomerol,
y un vino también muy famoso llamado Cheval Blanc. Ha sido uno de los vinos más caros de todo el planeta. De la añada de 1947 creo que fue uno de los más caros que se ha subastado a nivel mundial. Después van a conocerlo un poquito más en los vinos del mundo. Tiene expresión organoléptica que asemeja mucho a los frutos negros y frutos rojos, como cuáles, como la cereza, frambuesa, ciruela e higo. También naturalmente puede, por sus propias características, tener expresiones complejas, algunos tostados como el café, otros especiados como el clavo, la canela o incluso la vainilla, ¿sale? Tiene una expresión bien elegante, tiene una conjugación entre la frutalidad y características especiadas que en combinación hacen una complejidad muy amena, ¿no? Muy estructurada y muy redonda, que se expresa muy bien al agua merlot, y eso que ayuda también al maridaje, ¿no? Si tienes una uva que se expresa de distintas formas, con distintas características, es más fácil maridarla. Por eso que la merlot es una de las uvas más plantadas a la vez. Blanca Erika, ¿qué pasó, Blanca? Es que hace ratito había preguntado algo sobre los vinos, no me acuerdo. Y yo tengo unos, no sé si sean estos, que era el Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdon. No sé si sean esos o cuáles eran los que estaba Ese, preguntando. y la Cabernet Sauvignon, ¿no? También. Ajá. Esa es la mezcla bordalesa, Blanca, precisamente. ¿Por qué mezcla bordalesa? Porque son las uvas que se permite plantar en Burdeos para la elaboración de vinos, ¿sale? Es un tema un poquito extenso, lo ven más en vinos del mundo, pero para que lo vayan conociendo. Si tú te topas un vino de Burdeos, es probable que no te diga la uva, ¿sale? Porque no, casi en Europa no se preocupan tanto por la uva, se preocupan más por el terreno, por el terroir, ¿no? Entonces, para que tú sepas de qué uva está hecho, necesitas reconocer la región. Y en la región de Burdeos tiene se elaboran los vinos tintos a partir de estas uvas que estás mencionando, ¿no? Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec y Petit Verdot, ¿sale? Esas son. Muchas gracias, Erika. Vamos a conocer ahora a la uva Semillón, ¿sale? Es el principal pilar de Burdeos, pero en este caso en uvas blancas, ¿sale? En Burdeos se elabora, la mayoría de elaboración es de vinos tintos, pero también se elaboran uvas blancas, como cuáles, como en el caso de la Semillón y de la Sauvignon Blanc, que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, es de los principales pilares de Burdeos, hablando de uvas blancas, y se elabora para la elaboración de vinos tanto secos como dulces, y es una uva que es muy susceptible a la botrytis cinerea. ¿Recuerdan este tema de botrytis cinerea? El hongo que también conocido como podredumbre noble, que deseca la uva, la hace pasita, pero no la mata, ¿no? No la pudre, en realidad nada más le extrae el agua, y usamos esas uvas para la elaboración de vinos, y como no hay una carga importante de agua, el vino resulta dulce, ¿sale? Por botrytis. Entonces, algunos de los vinos que se elaboran aquí en Burdeos, se elaboran blancos, se elaboran con uva semillón, y es susceptible esta uva a la botrytis, ¿no? La botrytis en general tiene una buena adaptación a este tipo de uvas, ¿sale? Y también en Burdeos se elabora también la Sauvignon Blanc, y en combinación son las uvas importantes blancas de Burdeos en Francia. ¿Por qué les hablo mucho de Burdeos? Porque es un lugar realmente muy importante a nivel mundial. De por sí Francia, de por sí toda Europa es muy importante en la elaboración de vinos, ¿no? Pero particularmente Francia es uno de los pilares más grandes, ¿no? Entre historia, tradición, metodología, tipos de uva, etcétera, ¿no? Pero en Burdeos es donde más vinos finos se elaboran en todo el mundo. Entonces, es importante destacar todos estos datos, y uno de los vinos famosos fue el que precisamente les presenté la clase pasada, cuando estábamos viendo la botrytis cinerea, que es el Chateau d'Yquem, ¿sale? Este vino se elabora a partir de uva semillón y Sauvignon Blanc, ¿sale? Pero con uvas botritizadas. Vino dulce natural. Muy bien. Ahí están.
3 varietales, Merlot, Semillon y Chenin Blanc, ¿sale? Vamos a hablar ahora del ciclo vegetativo de la vid, de este tema que les dejé, ¿no? De tarea. Hay que necesitaba que colocaran tanto las fechas en que se lleva a cabo cada una de estas fases. No es igual estrictamente en todas las uvas. Va a haber unas que se vendimien antes que otras, por ejemplo, unas que florezcan antes que otras, pero hay un estimado de tiempo en general, ¿de acuerdo? Así como en resumen, por si les hizo falta, incluir alguna fase en el ciclo. Vamos a empezarlo siempre en el letargo, también conocido como descanso o letargo, descanso o tiene otro concepto, letargo, descanso, y ahorita me voy a acordar. Aquí, ¿qué pasa? ¿Sale? No hay nada. Está la vid, son el puro tronco, se encuentra la ramificación y todo, pero no hay hojas, no hay zarcillos, no hay racimos, no tiene nada de vegetación. Es en general los troncos desnudos, ¿sale? Esto normalmente se da en el invierno. En el caso, empieza de finales de noviembre, el tema del letargo, hasta que casi empieza la primavera en febrero, ¿sale? Es un proceso de descanso importante que necesita la vid y es donde principalmente las raíces van, exclavan en el subsuelo y la planta se enfoca en echar raíz buscando agua, buscando nutrientes, ¿sale? Parece que no hace nada, pero realmente está echando raíz en el subsuelo, ¿sale? Posteriormente se lleva a cabo una poda después del letargo, ¿sale? Por ahí por febrero, vamos a cortar los sarmientos. ¿Qué son los sarmientos? Recuerden que está el tronco. De los troncos se desprenden los brazos. De los brazos se desprenden los pulgares. Y en los pulgares crecen los sarmientos, que es una ramificación donde van a crecer todos los brotes entre hojas, zarcillos y las flores que posteriormente se van a convertir en racimos, ¿sale? Entonces, esos sarmientos debemos de cortarlos, ¿para qué? Para guiar y darle diseño a la vid, darle una anatomía, para que si nosotros requerimos de hacer trabajo mecánico, puedan pasar las maquinarias. Y si no, de cualquier manera, para que no crezca demasiado la planta y que controlemos también el rendimiento. Entonces se cortan los sarmientos y posteriormente que termina el letargo, va a pasar este periodo del lloro, ¿sale? Que es donde se hizo la poda de los sarmientos en este pulgar, cortando el sarmiento se crea un pulgar. Allí, pues va a quedar una yemita descubierta. Cuando ya está a punto en la primavera, de dar la brotación, empieza a liberar una savia que va escurriendo, ¿no? Que va escurriendo por la planta en forma de gotas y se le llama lloro, ¿no? Como si fueran lágrimas. Es el momento en el que te va a avisar la planta de que está a punto de iniciar la brotación. Posteriormente se lleva a cabo la brotación, ¿no? Que es el crecimiento de los primeros brotes, los primeros sarmientos, las primeras hojitas, primeras zarcillos, que son estos tornillitos donde se sostiene la vid, y después se da a cabo lo que es la foliación, ya el crecimiento de todos esos brotes, ya de forma madura, ya de un tamaño proporcional que necesita la planta para continuar posteriormente a la floración. Se empiezan a crecer estas pequeñas florecitas que son diminutas, y en la floración, esa etapa es importantísima, ya que requiere del viento, requiere de insectos para que estas flores hermafroditas se polinicen unas con las otras, ¿no? Entonces tiene que estar en movimiento ahí con el viento, que el polen ahí se esparza entre ellas mismas, y con ayuda de abejas, de mosquitas o de una catarina, etcétera, se polinicen. Cada flor polinizada, perdón, se va a convertir en una uva, ¿sale? Lo que va a dar al proceso de fructificación y cuajado, que ya es cuando se empiezan a convertir las pequeñas flores, se secan y se convierten en uvas, que poco a poco van tomando tamaño, ¿sí? Y cuando tienen un tamaño ya grandecito, se encuentra en una coloración normalmente verdosa, y va a ocurrir un fenómeno llamado embero, ¿sale? El embero es cuando este racimo, estas uvas, ya tienen un tamaño
considerable y va a empezar a cambiar su coloración ya a la coloración que va a tomar directamente como uva madura, ¿sí? Cuando inicia el embero ya te está diciendo la planta que el racimo está madurando. Entonces, el viticultor tiene que estar ahí planeando cuándo se va a realizar la vendimia, y trabajando ahí con el laboratorio, con el refractómetro, para ir midiendo las características, probar la uva, ver el color y estar haciendo exámenes para calcular cuándo va a estar en su etapa de madurez ideal para la elaboración del vino que desea, ¿no? Entonces, del embero viene la maduración, y ya cuando madura la uva se lleva a cabo la vendimia, ¿sale? Que es la cosecha de la uva. Posteriormente a la vendimia, pues nos llevamos los racimos y queda todas estas hojas, quedan los arcillos y los sarmientos que en el otoño se van a secar y ocurre el fenómeno de la senescencia, ¿sale? Y otra vez el letargo y así sucesivamente todos los años, ¿sale? Todos los años. Entonces, si les faltó por ahí alguna fase, es importante que la reconozcan porque vienen cada una en su examen. Por eso esa tarea es muy importante. Muy bien, vamos a hablar de los componentes de la uva. ¿De qué está compuesta, no? Ya la conocimos, normalmente es una frutita redondita, puede tener ahí distintos tipos de anatomías, a lo mejor más alargadita, a lo mejor chiquita, grandota, etcétera, ¿no? Pero normalmente son así, circulares, ¿no? Esféricas, más bien. Vemos que está sostenida por un esqueleto de ramificación chiquitita, ¿no? Llamado raspón, que va a sostener, es el esqueleto que va a sostener todo el racimo, todas las uvas. De ahí, se encuentra hacia adentro un pincel, ¿no? Que va a sostener directamente a la uva desde el centro. Entre el pincel y el raspón, ya vimos al pedicelo, ahí no viene en la imagen, pero es importante que lo sepan, viene en su examen. La uva está compuesta por dentro por pulpa, en el centro tiene semillitas también llamadas pepitas. La piel es llamada ollejo, en la parte inferior de este ollejo se encuentra un pequeño ombligo, que normalmente lo tiene a veces mucho más marcado que otras, pero siempre también tiene ombligo, y en la parte exterior del ollejo de la piel se encuentra una sustancia llamada pruina, ¿sale? Eso ya lo habíamos visto, pero es importante ahí estarlo recalcando de vez en cuando. ¿Cuáles son los componentes de los que está directamente compuesta? Componentes de los que está compuesta la uva. 80% agua, normalmente, a veces puede variar dependiendo del tipo de varietal, incluso de la región donde se produzca. ¿Por qué? Porque va a haber lugares que no tengan tanta agua y que no tengan, en general, un riego tan prolongado o demasiada agua que le puedan ofrecer a la planta, y puede llegar a tener un poco menos de este porcentaje, ¿no? Pero normalmente en un promedio está compuesta por un 80% de agua, ¿sale? Un 17% de azúcares, ¿sí? Que son en general carbohidratos, un 0.7% de ácido, un 0.7% de ácidos, y el resto, o sea, en muy pequeñas cantidades, está compuesto por proteínas, minerales como el fósforo, el calcio, el magnesio y el sodio, algunas vitaminas muy presentes como la tiamina, la riboflavina y el ácido ascórbico. Está compuesta por taninos. Ese tema de los taninos es importante, y póngale con marcatexto, con globito, con signos de admiración o con lo que quieran. Los taninos, ahorita lo vamos a ver qué son. Pigmentos y aceites, ¿sale? Pero todo esto ya viene en una proporción mucho menor. La gran proporción de la uva es agua y azúcar. Ese azúcar en la fermentación se va a convertir en alcohol, ¿sale? Y se conservan por ahí varios de los minerales, de las proteínas, de las vitaminas, ¿sale? Y los taninos, por supuesto, esos son importantísimos. Para en general, el crecimiento y todo el ciclo de este proceso vegetativo, pero principalmente para la maduración, la planta necesita por lo menos de 1600 horas de sol para completar el ciclo de maduración, ¿sí? 1600 horas. De lo contrario, pues la uva se puede quedar inmadura o puede tardar más tiempo en general para realizarse la vendimia. Entonces, por lo menos necesita estas 1600, a veces va a tomar, tal vez, por ejemplo, en el ¿cómo se llama? En el hemisferio norte, que se vayan a empezar a vendimiar las primeras uvas, las que primero maduran, tal vez en
a finales de julio, ¿no? Incluso puede llegar a extenderse hasta octubre. Entonces, lo que necesita es tener la cantidad de horas sol necesaria y para tener un fruto de buena calidad, ¿no? En general. Porque la luz solar también es necesaria para la fotosíntesis y la producción de azúcar. A eso se dedica el sol, pero es directamente al racimo, ¿sale? La fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas, que igual es una producción de nutrientes. Las plantas son autótrofas, ¿no? Que crean sus propios nutrientes y eso se ayuda con la luz solar, ¿no? Con esta radiación. Y el aumento de grados Brix que van a estar midiendo continuamente, que va a ir aproximadamente entre los 23 a los 24 grados Brix, ¿ok? Que normalmente que ya es cuando ya se encuentra en el momento justo de maduración. Y con eso se va a determinar el tipo de vino que se va a producir. Ojo, normalmente los vinos no son dulces. No sé si ya se los he comentado, pero yo siempre les voy a recomendar que no consuman vinos dulces si quieren conocer del vino, ¿no? Porque el vino dulce, el vino realmente no es dulce o no tiene esa característica principal, ¿no? Hay una clasificación de vinos dulces naturales que esos son muy, muy especiales por la metodología con la que están hechos, ¿no? Ya conocimos, por ejemplo, el de Botrytis cinerea. Pero en general el vino no es dulce, el vino tiende a ser más seco y el hecho de que realice vino dulce, vino tinto, blanco o rosado, en lo personal creo que es una forma de tapar defectos, ¿no? Con azúcar. Porque también el vino tiene otras características que revisar aparte de la dulzura, ¿no? Que valorar. Entonces, si están realmente ustedes, chicas, interesadas en conocer el vino, es importante que prueben muchos, que vayan conociendo las uvas, que vayan conociendo qué sabe la Cabernet Sauvignon, qué sabe la Merlot, qué sabe la Semillón, porque les puedo compartir un chorro de teoría, pero si no lo prueban, en realidad no pueden tener la base directamente en su experiencia, ¿no? Y les voy a recomendar que no sean vinos dulces, porque pues no, así no es el vino, ¿sale? Lo que buscamos es que tenga un equilibrio entre todas las características. Eso se valora mucho en un vino. Vámonos. Dice, el ciclo de desarrollo de la vida está determinado por un conjunto de elementos. Uno de ellos es el sol, que va a ayudar a la formación también de polifenoles. Este tema de los polifenoles es algo vital, es algo que se debe mantener en cuenta y que hasta yo me he dado cuenta que muchos catadores, muchos sommelier, pues no lo toman tanto, ¿no? Como que apenas lo conocen, como que más o menos así, como que saben de qué se trata, pero es un tema bien importante para la vitivinicultura. Ahorita les voy a explicar con mucho detalle qué son los polifenoles. Son sustancias presentes en la uva que nos van a determinar color y sabor principalmente. Estas sustancias van a aportar principalmente color y sabor. ¿Sale? Eso vayan anotándolo. Ahí me voy a tener un poquito porque los polifenoles deben estar entendidos sí o sí. Entonces, el sol ayuda a la creación y a la formación de estos polifenoles en la uva. ¿Por qué? Porque le determinan gusto y le determinan color. ¿Sale? Gusto y color. También está involucrado la intensidad en la frecuencia del viento para la polinización, esto principalmente de las flores. La variación de temperaturas es un estrés que requiere la planta para también expresar los nutrientes. Es una forma en la que obligamos a la planta a sacar todo lo mejor de sí, ¿no? Entonces la variación de temperaturas le fascina, le encanta que estén marcadas las estaciones, le encanta que haya diferencia de temperatura entre el día y la noche, requiere de viento y la capacidad de la propia planta para retener el agua, que va en conjunto directamente con temas del suelo, de la estructura con la que está, en donde está plantada, para retener el agua, ¿vale? Para la creación del vino, normalmente se ocupa mucha agua, se usa mucha agua para elaborar vino, ¿no? Entonces, parte de ello importante es
de que no en todas las regiones donde se produce, pues tienen esta opción de tener agua a la mano, ¿no? Tal vez gracias a que esté cerca de una montaña podría ser, ¿no? O que esté un poco más cerca del océano, también eso le ayuda, ¿no? A que el agua evapore ahí cerquita y que tienda a precipitar cerquita también, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de lugares ya semidesérticos, que en general puede elaborar buen vino, pero no tiene tanta calidad pluvial, pues quedarte también atrás en agua va a hacer que tengas muy poca producción. Si a lo mejor puedas tener ah, buena calidad de uva, pero no va a ser mucha. Ujú. Entonces, todo lo que se busca, en todo esto se busca un equilibrio, ¿no? Entonces, aquí está. Aquí está la uva, ¿sí? ¿Me pueden recordar en qué ciclo del ciclo vegetativo se encuentra este racimo? Es una uva tinta. ¿Cómo se le llama a esta fase del ciclo vegetativo? ¿Embero? Es el embero. Es el embero. Muchas gracias, Viridiana. El embero, este proceso en el que ya creció la uva y está cambiando su coloración, te está avisando de que está en la etapa de maduración, está creando una gran cantidad de polifenoles, lo que le está dando color gracias al sol, ¿sale? En la maduración se requiere de muchas, muchas horas sol. Entonces vamos a hablar de los polifenoles, ¿sale? Tenemos el fruto del propio del racimo, ¿sí? Y los polifenoles principalmente los vamos a obtener tanto de la piel como de las semillas o las pepitas y los raspones, ¿sale? De ahí es el principal, las fuentes de polifenoles, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de polifenoles, los que le van a dar color al vino y los que le van a dar gusto al vino, ¿sale? No sabor, los sabores son otra cosa, le van a dar gusto, va a aportar una sensación, ¿vale? Vamos primero con el color. Del color hay dos tipos, ¿sale? Uno para los tintos, uno para los blancos. Los polifenoles que van a dar color a los vinos tintos son los antocianos, ¿de acuerdo? A eso anótelo, ahí póngale. Los polifenoles que dan color a los vinos tintos son los antocianos. Y los polifenoles que dan color a los vinos blancos son los flavonoides. Y estos se obtienen de la piel de la uva. Ahí les voy a explicar más o menos lo que una vez en una cata un enólogo me comentó, es una información muy valiosa. Imaginen que la planta es es como una fábrica, ¿no? Es como una fábrica y la uva es una reserva de agua que crea la propia planta para su propia posterior, para su propio nutrimento, ¿no? Lo que espera la planta en general es que este racimo caiga al suelo y que le aporte nutrientes y que le aporte agua a la propia planta para que continúe su ciclo, ¿sale? No pasa eso porque nos robamos las uvas, ¿no? Nos las llevamos para hacer vino. Pero esa es la finalidad de la planta. Entonces, cuando tú tienes, bueno, esto es lo que hace, ¿no? Crear como una reserva, como una bodega de agua, con nutrientes y hay cosas para que posteriormente caiga al suelo y que la planta la pueda volver a consumir, ¿no? Es como si ella solita estuviera preocupándose por su futuro y por su supervivencia. Entonces, por ejemplo, cuando hay muchas horas sol, lo que va a hacer la planta va a ser proteger esa agua, proteger esos nutrientes, ¿no? Porque los quiere conservar en el futuro, en época del año en donde no hay lluvia o cuando no hay agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? La protege, va a hacer que esta bodega se vuelva más resistente. ¿De qué forma? Haciendo que la piel sea más gruesa y dándole una coloración más intensa para proteger a la piel, que no se evapore, que no se la lleve el sol. Es por eso que se crean estos antocianos, y en el caso de los tintos, y en el caso de los blancos,
los flavonoides, ¿no? Es una forma que está buscando la planta para sobrevivir, ¿no? Entonces, es algo bien curioso porque se me quedó así como muy marcado esa información. Es algo que como si fuera, como si la planta tuviera así inteligencia directamente como para realizarlo, ¿no? Que sí la tiene porque lo lleva a cabo, ¿no? Lleva a cabo todo este proceso. Pero es gracias al sol que obliga a la planta a hacer que la piel se vuelva más gruesa y que tenga una carga más importante de antocianos o de flavonoides y proteger a la uva. Lo que en realidad lo que busca la planta es proteger a la uva. Pero este fenómeno en general hace que la uva sea muy apta para la vinificación. Por eso las uvas de mesa no son iguales a las uvas para hacer vino. Las uvas de mesa normalmente las probamos y son así como muy carnositas, tienen agüita y todo, y la piel es delgadita, ¿no? O sea, es crujiente y se busca que sea en boca pues muy amena, ¿no? Su textura. La uva para realizar vino tiene la piel muy gruesa, la piel muy gruesa, es lo que se busca, ¿no? Porque queremos que aporte antocianos o en los tintos y flavonoides, ¿sale? Y también queremos, eso con respecto al color, ¿sale? Se obtiene en la piel. Pero también va creando, polifenoles que aportan gusto. Estos son los taninos, ¿vale? Y si del color si nada más son la piel, de los taninos vienen de la piel, de la semilla y del raspón, ¿vale? Va a haber ocasiones que el propio enólogo diga, híjole, como que necesitamos taninos, ¿sale? Necesitamos taninos. ¿Qué provocan los taninos en boca? Provocan la sensación de astringencia. ¿Conocen este concepto? Debieron de verlo en los sentidos y el maridaje. ¿Qué es la astringencia? ¿Qué será la astringencia? ¿Cómo la conocen, chicas? Nos comentaba en la clase pasada que era una sensación así como algo seco en la boca. Ok, es como algo seco, provoca una desecación en nuestra boca y provoca también una contracción de los tejidos. A eso nos referimos con astringencia. En el vino es provocada por los taninos y está mucho más presente en los vinos tintos que en los blancos. Los blancos están en menor proporción, no es parte de las características esenciales de un vino blanco, está más ligado a los vinos tintos, los taninos, ¿sale? E incluso si está una coloración bien intensa, quiere decir que hubo mucho polifenol en la piel y la piel está aportando gran cantidad de taninos, ¿sale? Está aportando gran cantidad de astringencia, que es una de las características vitales del vino, ¿sale? Buscamos que tenga un equilibrio entre azúcar, acidez, amargura, taninos, alcohol y pues, otras cosas, ¿no? Pero eso es de lo básico. Aparte de que este tema de los polifenoles en general le va a dar resistencia al vino. ¿Qué quiere decir esto? Los vinos tienen que tienen más cantidad de polifenoles, tienen la oportunidad de vivir más tiempo que los que no tienen tanto. ¿Sí? Es una materia también antioxidante, una sustancia antioxidante. Entonces, es parte de las características de un vino resistente. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en vinos que se puedan guardar bastantes años, estamos hablando también de que debe tener estas características si no se muere antes, o que tenga un periodo prolongado de barrica. ¿Por qué? Porque la barrica también es un proceso de evolución y es fuerte el proceso de evolución. Si no tienes las características entre taninos, alcohol, azúcar, polifenoles, tu vino se te muere en la barrica. ¿Sale? Entonces es un tema bien importante. Aprendan esto de los taninos, de dónde provienen, aprendan lo de los antocianos y de los flavonoides, reconocer cada uno. Entonces ya vimos qué importancia tienen los polifenoles. Hay varios tipos de polifenoles, ¿sale? Hay otro muy particular llamado resveratrol, ¿sale? Que se encuentra principalmente en las uvas tintas. Esta es una sustancia milagro, es una de esos, yo creo que debe estar presente mucho en estos productos que son así como para la salud, que buscan en general, ¿cómo se llama? Sí, de estos productos que te venden vitamínicos, como, no sé, como de Herbalife y todo eso, que estoy seguro que debe tener esto porque es una sustancia increíble, es una sustancia realmente valiosa, ¿sale?
Principalmente se encuentra en la mayoría de las uvas tintas, hay unas que tienen mucho más carga que otras, y por esto el vino tinto tiene una gran carga de resveratrol, también es un polifenol. Es benéfica influencia para la prevención de distintos tipos de cáncer por su gran propiedad antioxidante. Previene alteraciones genéticas de las células, evitando su conversión a células cancerosas. También tiene una inhibición de la agregación plaquetaria, evitando formación de trombos, ¿sí? Personas que padecen o que buscan prevenir trombosis, pues se encuentra directamente esta sustancia que va en contra de este tipo de enfermedades, ¿no? Tiene importante acción antiinflamatoria y tiene actividad antioxidante e inhibidora de los radicales libres, que son sustancias que producen degeneración de las células. Ralentiza los mecanismos de envejecimiento, actúa sobre el metabolismo de las grasas, disminuyendo la formación de colesterol malo y la relajación de los vasos sanguíneos. Tolerancia a la glucosa en algunos casos menos graves de diabetes. O sea, es una sustancia increíble, ¿no? El consumo del vino, principalmente del tinto, pues tiene todas estas ventajas por la carga de resveratrol que contiene, ¿no? Entonces, pues ya estuvimos viendo de qué está compuesto, ¿no? Está compuesto de agua, de azúcares, vitaminas, proteínas, etcétera. Pero los tintos principalmente contienen este polifenol maravilloso, ¿no? Que al momento de que nosotros estamos continuamente bebiendo vino todos los días, pues tenemos un gran beneficio con respecto a este tipo de sustancias, ¿no? Que está padrísimo conocerlo. Entonces, el consumo del vino diario es muy recomendable en general para distintos beneficios, ¿no? Incluso yo siempre, anteriormente, antes de que fuera profesor, pues yo me dedicaba a la venta de vinos y licores y siempre va la gente, ¿no? A acercarse a las cavas de vino por recomendación médica, ¿no? Es que, híjole, tengo ¿cómo se llama? Tengo el colesterol alto, ¿no? Y me dijo el doctor que bebía vino tinto o de diabetes. Pero, o sea, también tienen que ser lógicos, ¿no? Porque si tienes problemas de diabetes y buscas una ayuda acercándote al consumo del vino tinto, pues te tienes que alejar de los vinos dulces, ¿no? Y la gente, híjole, es que yo quiero un vino dulcecito y me lo recomendó el doctor, etcétera, etcétera. Dices, o sea, sí, señora, pero, o sea, quiere beneficio para la diabetes, pero busca un vino dulce, eso es contradictorio, ¿no? En lo general. Entonces, los que más tienen esta potencia son los vinos secos, ¿sí? Con respecto a los beneficios a la salud. Aparte de que el alcohol ayuda también a la dilución de otras grasas, ayuda a la digestión, provoca un sentido de relajación, e incluso es comparado este metabolismo que genera con ciertos tipos de ejercicio. ¿Sale? Entonces es una maravilla, el vino es una maravilla, así para decirlo en pocas palabras. Dice por acá Denise, tomaré vino diario entonces, me diagnosticaron prediabetes. ¿Cuál me recomienda? Es bien difícil recomendarte uno porque son miles, ¿no? Y muchos de ellos son increíbles. Lo que te voy a recomendar es que consumas mucho vino joven, ¿sí? Mucho vino joven y que no tenga nada de dulzura. ¿Cómo vas a identificarlos? Para empezar, que no vaya a tener ninguna nomenclatura que diga dulce o semidulce o nada, que aléjate de esos vinos dulces. Eso principalmente. 2, conoce la uva. Que la etiqueta te diga con qué uva está hecho, ¿sale? Que te diga que es Merlot, que es Cabernet Sauvignon, que es Carmener, Pinot Noir, lo que tú quieras, pero que te diga qué uva es, ¿sale? Y va a depender también del gusto, ¿sale? Porque va a haber unos vinos que van a ser muy fuertes, a los que todavía tal vez no sea bueno acercarse al principio, sino que ir trabajando con tu paladar, ¿no? Con vinos más amables. Por ejemplo, te podría acercar a la uva Pinot Noir, que es muy amable, ¿no? Y cuando está joven, pues ahí es fácil de beber, ¿no? Uva Gamay o la Merlot incluso, cuando está joven. Es una maravilla. Entonces, yo les recomiendo que beban vino a diario, ¿no? Una botella creo que alcanza perfectamente para una semana completita. Es un rendimiento. Y antes o durante la comida o después de comer es cuando mejor la pueden aprovechar, porque aparte les ayuda a la digestión y evitan un poco este tema del mal del puerco. Entonces, no, es un producto increíble.
Muy bien, hasta ahorita, ¿dudas? Ahí hablamos de las sustancias, de las características y todo ese tema de la maduración. Vamos a entrar así ya directamente al tema de los varietales. Y con esto voy a irme directamente al proyecto bimestral, ¿sale? ¿Qué van a hacer, chicas? Está padrísimo, es un ejercicio increíble y es algo que aparte de que se los voy a pedir que ahorita que es obligatorio, pero que lo lleven continuamente para ir trabajando con su sistema olfatorio, ¿sale? Que vayan ustedes educándolo, que vayan reconociendo características, que vayan expresando estas formas organolépticas de forma profesional. Es un taller de aromas, ¿vale? Van ustedes a grabarse realizando un taller de aromas. ¿Cómo, profesor? ¿Pero cómo vamos a realizarlo? Ah, bueno. Van a ustedes a realizar el material del taller, que son 15 vasitos, ¿sí? Que les recomiendo que sean lo más uniformes posibles para que no lo identifiquen por el tacto, sino que lo identifiquen nada más por el aroma. Entonces, en cada uno de esos vasitos van a colocar algo aromático, lo que ustedes quieran, que tenga aroma, que sea principalmente natural, ¿no? Que sea por ahí especias, ¿no? Todos tenemos a lo mejor un poquito de canela, clavo, pimienta, hierbas, ahí tenemos luego laurel seco, romero, epazote, pueden ser flores, manzanilla, gardenia, rosas, azucena, lo que quieran, ¿sale? Frutas, ¿no? Una naranja ahí partida, un pedacito de naranja partida, un pedazo de mandarina, un pedazo de plátano, un pedazo de lo que ustedes deseen, ¿sí? No busquen gastar demasiado. Es importante que lo tapen para que no se mezclen los aromas, que no les llegue a algunos que sean más potentes y se confundan, ¿sale? Que lo tapen a lo mejor con papel aluminio o que estos vasitos, ya sea de plástico o de vidrio, perfectamente limpios para que no vaya a tener ninguna contaminación de otro aroma, lo pueden identificar mejor, ¿no? Con papel film, con papel aluminio, ¿no? Con una tapa, pero que estén tapados, ¿sale? Va a ser importante. 15 aromas, lo que ustedes quieran, lo que tengan en casa. Si van a comprar, compren cosas baratas, compren ahí un peso de cilantro, un peso de hierbabuena, un peso de lo que quieran, ¿no? Compren un limón, compren una fresa, compren un duraznito, lo que ustedes quieran, pero que no esté muy caro, que sea todo de temporada, ¿sale? Ya se viene por ahí, ya hay flores de cempasúchil, si quieren ahí colocar algún fruto seco, nueces, especias, azafrán, lo que quieran, ¿sale? El punto es de que sean 15. El vino. El taller debe de durar en video menos de 4 minutos. Va a ser una muy buena edición de video, ¿sale? Porque a veces se tarda uno más. Entonces, recorten tiempos muertos cuando estén ahí como tratando de pensar qué es. Que no se queden con mucho tiempo para que no vaya a durar demasiado tiempo el video porque hay bajo puntos, ¿no? Máximo 4 minutos. Ahora, ¿qué van a hacer? Se van a cubrir sus ojitos. Pues esta cosa. ¿Sale? Se cubren los ojos, ¿no? Entonces, le van a pedir a alguien, ahí a su amigo, a sus papás, a su hermano, a su novio, a su amante, no es cierto, a quien quieran, ¿no? Que les pase cada uno de estos vasitos y ustedes van a interpretarlos de lo general a lo particular. Lo destapan, ¿sale? Entonces, le dan una olfateada y van a ustedes a tratar de identificar el aroma de lo general a lo particular. ¿Cómo es esto, profesor? Ok. Van a principalmente mencionar al inicio la familia aromática, ¿ok? Ok, aquí percibo un aroma tostado, ¿sí? Es un aroma ahumado, tostado. Ok, es café, ¿sale? Y lo van a ligar directamente a un recuerdo. ¿Por qué sé que es café? Porque me recuerda cuando estoy dando clase y siempre estoy tomando café, ¿sale? Sale. Otra cosa, una naranja, ¿sale? Lo están aquí. Primero la familia aromática. Es una fruta, ¿sí? ¿Qué tipo de fruta? Es una fruta cítrica. Ok. Y creo que es naranja. ¿Por qué? Porque me recuerda cuando estoy haciendo panqué de naranja. Sale. O, ¿qué puede ser? No es moscada, ¿no? Entonces, primero la familia aromática. Es una especia, ¿sale? Creo que es una especia porque, creo que es nuez moscada, ¿no? Y creo que es nuez moscada porque me recuerda cuando le pongo a las cremas o cuando estoy haciendo pastel de zanahoria, ¿no? Entonces,
Así cada uno lo va a interpretar de lo general a lo particular. El que lo hagan de esa forma es ahí la calificación directamente. Ay. Okay. ¿Dudas? No más de 4 minutos. Le meten ahí mucho feeling a la edición, ¿eh? La edición es importante. Le ponen ahí que a lo mejor quieran animaciones, hacen cortes donde están ahí, porque luego a veces se tardan en interpretar y están ahí como, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y se tardan 20 segundos y ya es al final, pues de 15, de 20 segundos, de 15 aromas, se acaban todo el tiempo y no explican bien en realidad lo que es el aroma. No, está padre, les va a encantar. Realícenlo con otro, en general en su vida cotidiana, tatúenlo siempre con un recuerdo. Esa es la forma en la que va a trabajar más hábilmente su cerebro para la interpretación de los aromas. Para que al final, cuando estemos catando vinos, estamos acá con nuestra copa, pues no vemos, ¿no? O sea, no vemos las frutas, no vemos las especias. Está inmerso en el vino. Te sea más fácil de reconocer los aromas. Y ayuda mucho, también en general en la carrera, el que puedas interpretar lo que tiene ahí, en la comida y en la bebida. Diría, ¿tenemos que vestirnos formal? No, pero tampoco que haber estado en pijama, ¿no? Para donde les voy a pedir vestimenta formal es para el último video, ¿sale? Esa es una cata de vino profesional, se van a poner acá muy lindas, se van a poner a lo mejor si tienen por ahí mandil de su medio, lo usan, si no, no importa. Puede ser así como una imagen profesional, como de si fueran una entrevista de trabajo. A lo mejor por ahí saquito, ¿no? Dice, de lindo, vestimos sexys, con cuarto negro y toda la cosa. O sea, eso me sensual esta dinámica. Pues lo que busco al final, eso sí, ahí es parte muy esencial la imagen y la vestimenta, ¿no? Un experto en vinos siempre va a lucir bien. Es parte de ello, ¿no? Es parte de todo parte directamente de una persona profesional, ¿no? Entonces, ahí sí, en el taller, pues ya ahí normal, ¿no? No pasa nada, busquen que sea un lugar, hagan un ambiente así coquetón, que no haya muchos ruidos, la edición, eso del tema de la edición es importante, editen muy bien el video, póngale ahí animaciones, póngale fondo de sonidos, si van a poner fondo, que se escuche también cuando ustedes estén hablando, ¿no? Que manejen ahí el volumen. Eso es bien importante, métanle mucho trabajo a la edición. Vámonos, ¿sale? Vamos a hablar de los aromas de los varietales. Este tema de los aromas es bien importante. Es bien importante porque es gran parte de la expresión que tiene el vino. Es gran parte de la experiencia que vamos a tener al estar catando un vino, ¿sale? Entonces, cada uva en particular tiene su propia tipicidad, tiene su propia expresión, ¿no? Suele tener, a veces, por ejemplo, en el caso, ya vimos, por ejemplo, hoy a la Merlot, ¿no? Que tiene mucha expresión a frutos rojos, frutos negros, hay frambuesa, cereza, ¿no? Higo, ciruela. ¿Sí? Entonces, es importante que los veamos, que los vayamos, que lo vayamos trabajando. Viviana, ¿para cuándo es? Eso no dijo. La tarea del diagrama es para máximo hasta el día martes de la siguiente semana. Máximo, ¿sale? Y para el proyecto bimestral, pues van a tener como 2, 3 semanas más o menos para realizarlo. O sea, a veces sí hay más tiempo, ¿no? Sí, para cuando apenas estamos en la semana 3, en la semana 7 es el examen. Sí, como en unas 2, 3 semanas más o menos. Le voy a poner ese. El diagrama, acabo de llegar. Viviana, ¿dónde andas? Te tardaste mucho. Es un diagrama, es una tarea, les voy a dejar los detalles en Blackboard. Es un diagrama de elaboración de vinos tranquilos, vinos blancos, rosados y tintos. ¿Sale? El paso a paso, poco texto, muy contextual, bien estructurado, que te esté bien, perfectamente bien marcadas las fases, le van poniendo ahí flechitas, ¿no? A ver, déjenme traer mi pizarrón, porque eso es importante que lo sepan. Todo es importante que lo sepan, ¿verdad? A ver. ¿Sale? En los tres va a haber pasos muy similares, ¿sale? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, van a hacer el diagrama de flujo por acá, ¿no? Le van a poner por aquí. Elaboración de vinos tranquilos. Elaboración de vinos tranquilos. ¿Sale? A lo mejor por acá ponen el blanco.
Acá en medio el rosado. Y acá el tinto. El del tinto es el más largo. ¿Vale? Entonces este lo pueden poner en color amarillo o verde, el rosado en rosita o rojo, y el tinto lo marcan en color morado, ¿no? O azul, ¿vale? Para que se defina cada uno de los procesos. Entonces, varios son iguales, ¿no? Primero la recepción de la uva. Después, viene el despalillado. Y eso es en los tres, ¿no? Después, ya por ahí, donde denotar las diferencias entre los tres y el paso a paso, ¿sale? Después, posteriormente, en un documento me van, si ponen por acá despalillado, despalillado, eso está en los tres, ¿no? Pero explicar qué es el despalillado, ¿no? Despalillado es cuando separamos la uva del raspón, ¿sí? Y se encuentran así tal cual los granos sin el raspón, ¿no? En breves palabras, muy breves palabras, no le metan tampoco demasiado texto, lo más importante, ¿sale? O qué es el desfangado, o qué es la fermentación alcohólica, o qué es el trasvase o trasiego, qué, etcétera, ¿no? Hay de las partes que van a marcar en el diagrama, definir su concepto, pero en breves palabras, ¿eh? Nada más quiero lo importante. El texto no me gusta, y no porque no me guste leer, sino no me gusta leer cosas que no me dejan nada, ¿no? Entonces ahí, esa es la tarea del diagrama. Hasta el martes, el mañana les pongo los detalles en Blackboard, pero que ya vayan investigando el tema, ¿no? Proceso de elaboración de vinos tranquilos. Entonces, regresamos acá, a los aromas de las uvas. Cada una tiene su propia expresión, ¿sí? E incluso la misma uva puede expresarse de distinta forma, por distintas diferencias, ¿no? Del terreno, del lugar donde se elabora, la altitud, el agua que obtuvo, las horas de sol, de todo lo que hemos hablado, de todas las características, no siempre lo va a tener. E incluso, si es la misma etiqueta, no siempre va a ser igual todos los años, ¿vale? Los vinos nunca van a ser iguales, nunca se va a encontrar con dos vinos iguales en su vida, jamás. Eso se los prometo, se los apuesto si quieren. Nunca va a haber dos vinos exactamente iguales, aunque sean de la misma uva, de la misma región, aunque sean de un proceso similar, jamás, se los prometo, se los juro que jamás van a ser iguales, ¿sí? Siempre va a haber algo que los distinga. Entonces, en el caso de las uvas blancas, suelen tener, lo que se busca en un vino blanco principalmente es frescura. El vino blanco está hecho como para días calurosos, para refrescar, ¿no? Y en general para el maridaje va excelente igual con alimentos que no tienen tanta potencia, porque el vino blanco no es tan potente a diferencia del tinto. Entonces, ¿qué tipo de expresión tiene? Tiene aromas florales, ¿no? Es una de las características que lo puede definir, como que, como flores blancas, ¿sale? Si ustedes están ahí en su taller de aromas y tienen una flor, pues van a definir, ¿no? Esta es una flor, es un aroma floral. ¿Qué tipo de flor? Es una flor blanca. ¿Qué flor blanca en particular? Es una margarita, o es una azucena, o es una gardenia, o es manzanilla, ¿sale? Entonces, es importante irlo definiendo de lo general a lo particular para que sea más fácil. ¿Por qué sé que es manzanilla? Pues porque es el que me hago un tecito cuando una infusión, ¿no? Una infusión de manzanilla cuando estoy malito de mi estómago, ¿no? O sé que es gardenia porque no sé, tal vez mi tía siempre compra gardenias, las tiene ahí en su escritorio, en su mesa, y siempre que me acerco ahí me recuerda, ¿no? Se me queda el recuerdo, ¿no? De las gardenias. Entonces, siempre ligarlo a un recuerdo, ¿eh? Si no lo hacen, no se queda, de eso estoy seguro también. Entonces, cítricos, también muy presentes en las uvas blancas, ¿sale? Como que, pues son un chorro, ¿no? El limón está muy presente, naranja, la piña, la toronja, el pomelo, la lima, tiene un montonal de expresión cítrica los vinos blancos. Aromas frutales,
De hecho, los cítricos es parte de las frutas, ¿no? Pero aromas frutales otras que se van ahí desplegando en varias ramificaciones, ¿no? Frutas tropicales, frutos rojos, frutos negros, frutos del bosque, ¿qué más puede ser? Frutos exóticos, ¿no? Hay como la carambola, lichi, ¿no? Entonces, definir también el grupo aromático, la familia a la que pertenece, eso es bien importante. Frutas tropicales, ¿no? Como que puede ser tropical, pues la papaya, el mango, el plátano, el lichi también, tropical, ¿qué más es tropical? Tropical, el mango, la piña, ¿no? Entonces, que se denote esta familia aromática. O vegetales, ¿no? Vegetales también, a lo mejor tiene un aroma como a brócoli, o representa un aroma a coliflor, un aroma, hay muchos aromas vegetales, ¿verdad? Como el pimiento morrón, etcétera, ¿sale? Hay muchos. Entonces, siempre que vayan a interpretar un aroma, háganlo de lo general a lo particular. Primero la familia aromática, después qué tipo de aroma estamos hablando, después el aroma y al final por qué nos recuerda a ese aroma. Sale de las uvas tintas, esta normalmente tiene un carácter mucho más potente, ¿sale? Igual se expresan con mucha frutalidad, principalmente en los frutos rojos o negros. ¿Como qué son frutos rojos? Pues la cereza, la fresa, rojo, la cereza, la fresa, y la cereza y la fresa, no, pero hay muchos. La frambuesa, el cranberry, ¿cómo se llama en español? Cranberry en español. Arándano, ¿no? O todos los que son rojos, ¿no? O frutos negros como la zarzamora, la ciruela, los blueberries, pueden ser ahí, ¿qué más? Negros. Higos, ¿no? Florales, tiene un tipo de aromas florales, pero también cuando estén interpretando un aroma floral, trate de identificar qué color como que se enciende en su subconsciente, ¿no? Si es una flor, ¿de qué color es, no? A lo mejor es una rosa roja, ¿no? Normalmente ya son flores con una coloración más intensa, porque cambia directamente, no huele lo mismo una rosa blanca, una rosa rosa o una rosa roja. Entonces, identificar, si estamos hablando de una rosa, qué tipo de rosa, porque hay muchísimas, ¿no? Flores rojas, ¿no? Como sí, está las rosas, ¿qué otras flores? Están los claveles, los tulipanes, flores rojas, pues hay un chorro. O violáceas, ¿no? También las violáceas están muy marcadas en los vinos tintos. Tal vez aromas a lavanda, tal vez aromas a violetas, aromas a eh, no puede ser. Es que no soy tan fan de las flores, pero ahí también se puede identificar directamente, ¿no? La bugambilia llega a tener ahí cierta tonalidad aromática noble. Hay un chorro. Especiados. Los vinos tintos también están muy marcados por las especias, ¿sale? Y ahí en tema de especias es algo muy, muy grande, ¿sale? A veces nos podemos confundir directamente entre el tema de condimento o especia, ¿sale? Las especias están tal cual como por sí solitas, ¿no? Una especia como la pimienta, ¿no? Como la canela, como el clavo, como el azafrán, especias, pimientas, por ejemplo, si hay una variación de la misma como la pimienta, ¿qué tipo de pimienta, no? Pimienta blanca, pimienta rosa, pimienta gorda, pimienta negra. Hay muchos y cada una tiene sus propias características. Entonces, ser muy, muy específicos al momento de esta interpretación. Vegetales. Vegetales, igual hay como el brócoli, tal vez la calabaza, tal vez hay muchos, y no se me viene ninguno a la mente. Pero viene un tema bien importante, ¿sale? Identificación de aromas torrefactos y aromas, empiromáticos. Vamos a hablar de estos dos temas porque son vitales, ¿sale? Ambos se refieren a una potencia de aroma intensa, ¿sale?
El tema torrefacto, un aroma torrefacto, eso lo anotan, por favor. Un aroma torrefacto es aquel que expresa una tonalidad tostada. Una tonalidad tostada. Aromas torrefactos se expresan en una tonalidad tostada. Y un aroma empiromático expresa un aroma ahumado. ¿Sale? Ejemplos. Torrefacto puede ser aroma a pan tostado. Torrefacto puede ser aroma a nueces tostadas, a piñones tostados, a lo que quieran que esté tostado, ¿no? Que esté en una tonalidad de tostadito. Puede ser harina, por ejemplo, como estamos haciendo el roux, ¿no? Que lo dejamos a una tonalidad doradita. Después un aroma tostado también. Tostado, almendras, nueces, avellanas, cacahuates, ajonjolí, lo que quieran que sea tostado. Es un aroma torrefacto. Estoy en su examen, por eso le estoy pidiendo que lo anoten. Aromas empiromáticos. Aromas bien ahumados, ¿sale? Por ejemplo, el café, dependiendo del tipo de café, dependiendo del tipo de tueste, puede tener puede ligarse a un aroma tanto torrefacto como un aroma empiromático. Si está muy tostado, si es muy intenso, si estamos hablando como de un expreso, pues es un aroma empiromático. Pero si el tostado del café es ligero, estamos hablando de un aroma torrefacto. Que tenga muy marcado el humo, ¿no? Que sea muy fuerte, en ese caso. ¿Qué puede ser empiromático? Aromas a lo mejor carbonizados, ¿no? Como la ceniza o a lo mejor una especia igual, ¿no? Carbonizada. Ya no tostada, sino ya tendiendo hacia lo carbónico, ¿no? Hacia el carbón. Eso es bien importante. No sé si tengan dudas con ese tema. Sino a ver, no sé si me puedan regalar un ejemplo de aroma especiado, por favor. Si estamos hablando de un aroma especiado, ¿qué nos podemos encontrar? No tantos aromas, espérense tantito. Son demasiados. Por decir el aroma del clavo, el comino, la pimienta, todo eso que utilizamos para la comida, ¿no? Muy bien. ¿Tú cómo identificas directamente en tu subconsciente al comino? ¿Cómo recuerdas el aroma a comino? Denise. Pues como que la mezcla bueno, es que me gusta mucho por decir el adobo Ajá. y me gusta mucho por decir siempre oler las especias cada que las voy mezclando, se podría Entonces decir. siempre, cualquier adobo, le vas a agregar forzosamente comino. Sí. Muy bien, por eso lo tienes ahí marcado el aroma en tu subconsciente, ¿no? Yo siempre sin falla, a las albóndigas. Siempre, ¿eh? Es como de las características que define al comino, ¿no? Bueno, alimentos que están definidos más bien por el comino. A ver, si yo les digo, muchas gracias, Denise. Si yo les digo, denme un ejemplo de frutas amarillas, ¿qué me podrían mencionar? Una manzana, una guayaba, Mango. no sé cuál otro. Mango, durazno, piña, ¿no? Ok, uno complicado. Una manzana amarilla, ¿cómo la recuerdas tú, Erika? ¿A qué recuerdo te remonta? No sé, a Navidad, porque es cuando se hace la ensalada no sé qué se hace. Se le echa las pasas, la nuez, la crema, la leche condensada y todo eso. Muy bien, ¿no? Está marcada esta manzana golden cuando en Navidad hacemos la clásica ensalada de manzana que nunca falla, ¿no? Todos los años. De acuerdo, muchas gracias. A ver, si yo les hablo de una flor, si les hablo de flores blancas, ¿qué ejemplo me pueden dar? La nube. La nube, ¿esa cuál es? Es bueno, es que según dicen que es una nube, es una florecita chiquita,
que se le ponen según a las personas cuando fallecen, pero también en Asia se utiliza así como si fuera cualquier ramo cuando le vas a dar a tu pareja o así. Vaya, ¿y a qué recuerdo te remonta? No sé, a doramas, películas que he visto. Ok, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, por último, uno que no viene marcado aquí. Si yo les hablo de un aroma herbal, Algo así como lo que se utiliza para la aromaterapia en los spas, ¿no? por ejemplo, ¿qué se ocupa? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Argán, creo que se llama. Flor de argán. Ajá, Esa es una flor. Sí, ajá. hay diferencia entre una flor y una Sí, hierba, ¿sí? pero Herbales. hay algunas, ajá, sí, es que hay algunas que ponen, ay, es que ahorita sí, se me fue el hilo, Ok, ok. pero sí, bueno, pero es que te ponen, cuando vas al spa, qué tipo de aroma quieres y tienen de varias, así, o sea, traen herbales, frutales y así. Claro. Sí, 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 me imagino que es ahí, ¿no? Como para despertar ahí varios temas de relajación. Un aroma herbal es súper, súper delicioso, ¿no? Es muy fresco. ¿Cómo qué ejemplos conocemos de aromas herbales específicos? No me digan que no conocen, ¿eh? Ustedes son chefs. Ah, ya, la lavanda, digamos esa. La lavanda es flor. La Pero lavanda es no viene siendo también como tipo, bueno, es bueno, sí, sí ahora. tiene como parte herbal, tiene hojitas y todo, pero está más caracterizada por ser una flor. Hay un Ah, chorro, está el epazote, el cilantro, la hierbabuena, el eucalipto, está el estragón, el hinojo, el laurel, tomillo, hay un montonal de hierbas, ¿sale? Entonces, están hablando ahí no sé, de hierbabuena, ¿no? ¿Por qué me recuerda a la hierbabuena? Porque, pues, es un aroma que tengo muy reconocido cuando estoy preparando mojitos, ¿no? O cuando le pongo al caldo de res, una rama de hierbabuena, ¿sale? Así tatúenlo como un recuerdo y no se les va a olvidar jamás. Vámonos. Nos falta un montonal de diapositivas, vámonos, ¿no? Entonces, cada vino, cada uva va a tener su propia expresión en combinación, no nada más vamos a encontrar un solo aroma, ¿no? Va a haber en cada vino, dependiendo de su evolución, dependiendo de la uva, de su proceso de elaboración, etcétera, 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 va a tener su expresión, ¿no? Ahí en combinación con frutales, con herbales, especiados, chocolate, tabaco, que eso, al final, por ejemplo, en el caso del tabaco, del chocolate, de las especias, algunas que son así como muy, muy, que tienen un perfume muy particular, como la nuez moscada, tal vez, o como que puede ser otra especia muy, como por ejemplo el jengibre, tiene un perfume así como muy particular, ¿no? Que le da mucha finura. Esos son aromas mucho más complejos que están más ligados a la barrica, ¿sale? Y ese es un tema bien importante porque aquí sale, antes de que termine. Hay 3 tipos de aromas. Por favor, anótenlos, chicas, anótenlos, ¿sale? Fácil. Primarios, secundarios y terciarios. En el vino, ¿eh? Estamos hablando del vino, porque del café hay otros y de la cerveza hay otros, pero estamos hablando del vino. 3 tipos de aromas. Primarios. Los primarios provienen de la uva, ¿sale? Es la personalidad con la que se va a expresar aromáticamente la uva. Primarios. Secundarios provienen del proceso de elaboración, ¿sale? Como por ejemplo la fermentación maloláctica que les comenté al principio, que se convierten los ácidos málicos en ácidos lácticos y ahí da una expresión láctea y algunos aromas torrefactos, ¿sale? Ya puedo empezar a utilizar otros tecnicismos, porque ya se los expliqué, que es torrefacto. Hay aromas ligeramente tostados. Esos son aromas secundarios, los que provienen del proceso de elaboración. Los aromas terciarios
son los aromas más complejos que no son tan fáciles de obtener directamente de la uva ni del proceso y se dan gracias al paso por barrica, ¿sí? El que esté en contacto con madera le va a dar aromas más complejos. ¿Cómo que puede ser aroma muy complejo? Aroma directamente a madera, el conocer qué tipo de madera en particular, ¿no? Si es encino, roble, caoba, cedro, pino, etcétera, ¿sale? Tabaco es un aroma muy, es un aroma muy, muy complejo, el aroma a chocolate, aromas especiados también en una proporción así de finura, de elegancia, y por ejemplo, un aroma que es increíble, que es de tipo terciario, es el aroma a cuero, es un aroma animal, ¿sale? ¿Cómo es? Como cuando, como cuando compran un cinturón o zapatos de piel o una chamarra de piel o cuando entra en un carro que tiene las vestiduras de piel, tiene ese aroma a cuero. Y es un aroma increíble que cuando está en el vino, sí es una maravilla apreciarlo, ¿no? Si te destapan así en la caja de los zapatos que compraron y denota ese aroma a cuero, es delicioso y es de los más complejos en el vino. Eso puede ser. Entonces, los terciarios van de la barrica. Primarios de la uva, segundos del proceso, terciarios de la barrica. En algún momento puede haber vinos que no tengan paso por barrica y expresar aromas del tipo terciario, ¿sale? Va a ser porque en conjunción entre los aromas se crearon los más complejos, ¿sale? Que a lo mejor exprese, por ejemplo, la uva Nebbiolo, que llegue a expresar un poco de aroma a cuero, es particular de la propia uva, ¿sale? Pero se considera terciario por la complejidad, ¿sí? Entonces, aromas primarios suelen ser mucho más naturales y frescos, ¿no? Frutales, florales, herbales, vegetales, ¿no? Todo lo que está en la naturaleza, pero de forma fresca. Secundarios, aromas lácteos, ligeramente tostados, torrefactos, ¿sale? Aromas terciarios, aromas bien complejos, aromas con buena intensidad, con mucha finura, con mucho perfume. ¿Se entendió, no? Sí, profesorcito, muy bien. Va, que bajamos. Sí, profe. Sí, sí. Vámonos a la elaboración de los vinos. Vamos a empezar a hablar de la elaboración de los vinos. Vamos un poquito rápido. Se nos acaba el tiempo. ¿Quién elabora el vino? Es un señor llamado enólogo. Ya vimos que en el campo, el que está dedicado a la elaboración de la uva, ¿no? En el campo es el viticultor. El que lo elabora en la bodega es el enólogo, ¿vale? Son personas distintas. ¿Qué es el vino? El vino es el resultado de la fermentación total o parcial del jugo, o también conocido este jugo como mosto de la uva, ¿sale? Eso es el vino. Es muy simple. Bueno, más o menos, porque se dice simple, pero tiene muchas cosas detrás. Vamos a hablar de los viñedos. Pues hay un chorro de diseños de viñedos. El que esté orientado hacia un punto cardinal o que tengas cierta dimensión de separación entre una parcela y otra, todo está directamente enfocado a la calidad de la uva. Buscamos que tenga que el sol le pueda dar la mayor parte del día, ¿no? Sobre todo en la maduración. Entonces, el diseño es importantísimo y parte de ello es reconocer el suelo y directamente cómo está proporcionado, si es plano, si a lo mejor está en una colina, si tiene precipitaciones, si está en general tal vez con distintos tipos de terreno, en alguno que sea calcáreo, en alguno que sea arcilloso. Entonces, todo eso es parte del diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los viñedos que son planos, lo importante es darle la separación adecuada entre las plantas para que tenga una buena insolación, para que tenga buen, que los vientos puedan también a la vez, favorecer a toda el viñedo, ¿no? Que tenga las corrientes y que en general, por ejemplo, en la etapa de floración, que todas las flores se polinicen, ¿no? Entonces, todo va a depender del tipo de uva, del terreno y de las características propias que tenga el lugar, ¿no? Como en el caso de los viñedos planos, o por ejemplo, los que se encuentran en declive. Va a haber algunos, por ejemplo, la separación va a ser distinta, ¿no? Porque a diferencia de los que son planos, un viñedo plano tiene mayor oportunidad de poder utilizar maquinaria, ¿sale? Entonces, la maquinaria entra entre las parcelas
pero en un terreno que se encuentra en declive, créanme que eso no se puede. Entonces, ahí en ese caso también tienes que enfocar el trabajo que se va a llevar a cabo, porque si es en declive, pues no puedes utilizar maquinaria. Imagínense que entre un tractor así enorme en ese terreno que está tan precipitado, pues se va, aparte de que va a haber un accidente, se va a voltear la maquinaria, va a romper vides y al final todo eso se traduce en merma, ¿no? Entonces, en este caso, pues tienes que enfocar el trabajo directamente a que debe ser de forma manual, que en general es la mejor forma de vendimiar la uva y de realizar las podas porque se hace con mayor detenimiento, con más, sí, con más mesura, a diferencia del trabajo mecánico, ¿no? Si vas a realizar podas con maquinaria, pues la maquinaria nada más va cortando todo, ¿no? Y si nada más quieres cortar cierta proporción o ciertas ramas o cierta cantidad de hojas, no es lo mismo que lo hagas con maquinaria a que lo hagas de forma manual. Entonces, por ejemplo, cuando está en declive, también infiere directamente el tema de los nutrimentos. Porque tú lo que buscas en tu viñedo es que tengas una maduración, un crecimiento y un producto al final uniforme. Entonces, si está en declive, también influye directamente el diseño para que las características de la uva al final sean iguales. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, vamos al pizarrón rápido. Media hora, no puede ser. Si está en declive. A ver, déjenme concentro. Ahí está. Si el terreno está en declive, imagínense en un monte, tienes que, para empezar, diseñar las hileras de las parcelas para que el sol, ¿sí?, le dé a todas las uvas y que se lleve a cabo la maduración, ¿sale? Pero aparte, la lluvia, déjenme borrar. Este es el sol, perdonen mi sol, pero pues, hay poco tiempo. Estos son los rayos solares, ¿no? Entonces déjenme borrar algunos rayos solares porque también tenemos que hablar de la lluvia. Y la lluvia la voy a marcar con una nube. Chale, qué feas nubes, pero bueno. A ver, ahí está, ¿no? El hecho de que la precipitación, o sea, la lluvia, caiga, hace también que los nutrimentos se vayan a la parte inferior del terreno. Entonces vas a tener en esta parte uvas con mayor carga de nutrimentos y en esta uvas un poco menos nutridas. ¿Vale? Entonces todo eso va a depender del declive, del diseño, la orientación de las hileras de las parcelas, el sol, el viento, todo influye, ¿sale? Entonces, por ejemplo, hay algunos, como en el caso de los bancales, estos son terrenos principalmente que se llevan a cabo en España y en Portugal, porque las pendientes, créanme que son así terribles, ¿no? Y lo que hicieron fue diseñar estos viñedos particularmente para la mayor insolación posible y crearon estos escalones, ¿sí?, llamados taludes, que lo que busca, déjenme otra vez al pizarrón, estos escalones, ¿sale? Entonces está aquí el monte, ¿no? Está la lluvia, y aquí normalmente la precipitación hace que los nutrimentos caigan, ¿sí?, que se vayan a la parte inferior. Pero si en cambio tú colocas escalones, ¿sí?, los nutrimentos se van repartiendo precisamente en donde se encuentran esos escalones para que las vides den fruta de forma uniforme, ¿no? Pero imagínense el trabajo que implica realizar estos bancales, que requiere maquinaria, requiere de utilizar dinamita, perforar el subsuelo, y aparte la inclinación pues hace mucho más difícil el trabajo y también a la vez hace difícil directamente el cultivo. Pues son vinos caros, ¿no? Entonces, pero tienen sus propias características y lo que buscan pues, es el mayor aprovechamiento del terreno, ¿no? Entonces hay distintos tipos de viñedos. Algunas uvas se van a adaptar más a algunos tipos de viñedo en particular, pero incluso eso va a marcar una diferencia, porque aunque sea el mismo viñedo,
puede cambiar las características de la uva tan solo cambiando su orientación, ¿no? Entonces, poco a poco lo van a ir entendiendo, pero es para que denote, para que realmente se den cuenta de que nunca van a encontrar un vino parecido a otro. Después viene la vendimia, ¿no? La vendimia, ¿qué es? Es cuando se lleva a cabo la cosecha, cuando nos llevamos la uva y empezamos la elaboración del vino, ¿no? La vendimia en muchas bodegas, pues se realiza un festival, ¿no? Una fiesta para conmemorar esta época tan importante para las bodegas, ya que pues se tiene el fruto, ¿no? Se tiene la cosecha. Y pues posteriormente viene todo a partir de aquí de la vendimia, todo el proceso de elaboración. Uh-huh. Está padrísimo. Si no han visitado una bodega, vayan a Querétaro, ahora que se pueda, y vayan en épocas de vendimia. Y las festividades están increíbles, se bebe mucho vino, vayan a pisar la uva, y vayan a conocer, ¿no? Como el campo, que vayan a conocer el proceso, que prueben vino, está padrísima, la experiencia es así completísima, ¿no? Está increíble. Para la vendimia requiere de una planificación, ¿sale? En la cual se debe de fijar una fecha, pero para ello se necesita anteriormente ir midiendo cada una de las características de la fruta, ¿no? Que tenga los niveles de azúcar, los niveles de acidez, los niveles de agua, de polifenoles, lo que nosotros queremos obtener de la uva, ¿sí? Para ello, pues vas a ir organizando trabajo de laboratorio y revisar incluso hasta probando la uva. Ellos saben cuando está ideal para en su máxima expresión y ya, ¿no? En 15 días ya va a estar perfecta. Y te pones a contratar gente, a preparar la maquinaria que esté al 100 para que no se detenga la planificación de la vendimia, ¿no? También debe tomarse en cuenta esta organización del trabajo de las personas que van a realizarlo, ya sea que sea de forma manual o que sea de forma mecánica. Uh-huh. El tipo de vinificación que se va a realizar, el tipo de vino es importante porque va a haber algunos vinos como los cosecha tardía que tomen más tiempo, que hay que dejarlos madurar otro ratito, a diferencia de otras uvas que maduran tempranamente, como la uva tempranillo. De ahí debe su nombre, ¿no? De que madura de forma muy temprana. Entonces tienes que ir viendo qué uvas vas a vendimiar antes que otras, pues cuando ya las tengas listas, ¿no? Entonces vas a ir repartiendo el trabajo. Tomar en cuenta el estado sanitario de la uva, que no tenga enfermedades, que no tenga plagas, que se encuentre en perfecta salud, y el tiempo de recolección que te va a tomar llevarte todo el fruto, ¿no? Del campo a la bodega, porque debes de conservarla lo más intacta posible. Uh-huh. Consideraciones para la recolección. Es importante notar la apariencia directamente de la uva, que sea una uva bonita, que tenga una buena expresión de color, que tenga buen tamaño, que tenga buena proporción de pruina por la parte exterior de la piel, que esté chula, vamos, o sea, que sea una fruta ideal, que no tenga enfermedades, que no tenga por ahí sí, que no se denote que le falta por ahí a una parte madurar y que la otra está sobremadurada, que sea uniforme también, ¿no? Que tenga cierta cantidad de azúcares y cierta disminución de la acidez, porque si tú cosechas una uva antes de que esté lo suficientemente madura, vas a tener una carga de acidez más alta. ¿Qué significa eso? Vino desequilibrado. Uh-huh. Queremos equilibrio siempre. Siempre queremos equilibrio entre todas las características. Entonces, quieres que también no se pase de la sobremaduración para que no tengas un vino dulce, ¿no? Quieres un vino equilibrado entre características de dulce, alcohol, polifenoles, amargura, acidez, salinidad, cuerpo, cantidad de agua, densidad, todo, tanicidad, todo se califica. Y es importante la formación de taninos y la coloración del fruto, el tema de los polifenoles que vimos el día de hoy, y la formación de los aromas. Si la uva no tiene la propia expresión que debe tener, se quedó corto. ¿Qué significa eso? Vinos de mala calidad. Si la Merlot no tiene las características que debe expresar la Merlot, pues ¿qué pasó, no? ¿Qué le hicieron a la Merlot? ¿Qué no maduró? ¿Qué no le trataron? ¿No trabajaron en el viñedo? ¿Cómo fue que le echaron a perder, no? Todo eso se denota en la cata.
Es importante la selección de los racimos, omitir cuando la uva se encuentre agrietada, tal vez se puede agrietar por una enfermedad o por un exceso de maduración, se tiende a reventar la uva, que se encuentre enferma, que tenga por ahí hongos como el moho, o que tal vez que los racimos no se formaron bien. Imagínense pues que tienen ahí una uva toda Frankenstein con unas ubotas y luego con unas uvitas chiquititas. En lo absoluto van a tener uniformidad y esas uvas chiquitas, que no maduraron bien, por supuesto, que le van a dar defectos al vino. Y no queremos eso, queremos que el producto tenga una gran experiencia en lo general. Se requiere de varios sistemas de recolección, como en el caso de la mecánica, que suele ser mucho más rápida. Ya vimos que para que se lleve a cabo de este tipo de recolección, forzosamente debimos haber diseñado el viñedo de forma ideal para la maquinaria que vamos a utilizar. Si no está diseñado, no va a pasar la maquinaria. Tan sencillo como eso. ¿Tiene ventajas? Sí. Es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, también conservas el fruto lo menos tiempo posible para rezagarse. ¿Por qué? Porque se va oxidando. Y si se oxida, va perdiendo características que le puede aportar al vino. No se puede realizar con cualquier viñedo. Debe estar formada por la vid con las podas, lo que ya hemos visto en el ciclo vegetativo, y la maduración. Porque no crean que van a plantar una vid y que al año les va a dar uvas para hacer vino. Pasa por un proceso de maduración la planta para que el fruto sea de calidad para la elaboración del vino. A veces son 5 años, a veces son 7, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, dependiendo de la uva que estemos hablando. En las vendimias mecánicas disminuye la calidad del vino y que le puede aportar mucho más calidad herbácea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú vayas a cortar racimo por racimo con unas pinzas o con unas tijeras y conserves la integridad de la uva y nada más te lleves uvas, a diferencia de la mecánica, que va cortando todo, ¿no? Va cortando hojas, va cortando zarcillos, pedazos de ramas, y todo se lo lleva. Entonces, en que la uva, porque también se están yendo las uvas, ¿no?, esté mucho en contacto con las partes herbales de la planta, le va a dar características herbales de más, y se van a ver apagados sus propios aromas, que debería expresar, con puras características herbales, ¿no? Si tú tienes un vino, lo estás catando, y nada más encuentras herbalidad, pues la vendimia fue mecánica y con maquinaria de mala calidad, ¿no? En lo general. El trabajo estuvo mal hecho, porque se contaminó de muchas características herbales. ¿Sí debe tener el vino? Sí, pero no debe de cubrir todo lo demás, ¿sale? Todo debe estar en la misma proporción. Entonces disminuye porque suele hacer vinos con mayor calidad herbácea y puede perder el 30% de la carga aromática, ¿de acuerdo? Por este tipo de vendimia, a diferencia de la vendimia manual. Dependiendo de la uva, principalmente en las tintas, se lleva a cabo, de las blancas, en la noche o en la madrugada, para ganar aromas. Porque si tú la cortas en la tarde, ya sea tinta o blanca, así con el sol a todo lo que da, la uva se oxida y pierde aromas, ¿sale? Entonces, incluso para las uvas blancas, lo ideal es hacerlo antes del amanecer. Y para las uvas tintas, a partir del amanecer, pero no más allá del mediodía. Anoten eso, por favor. Uvas blancas se vendimian siempre antes del amanecer, porque son más susceptibles a la oxidación. Entonces, para conservar sus aromas, aparte de que la temperatura está más fresca antes del amanecer. Siempre antes del amanecer, las uvas blancas. Las uvas tintas, es mejor vendimiarlas a partir del amanecer, pero no más allá del mediodía. ¿Por qué? Porque también se oxidan. Pero si es del amanecer al mediodía, tiene una calidad de sol amable que le ayuda a la expresión de los aromas. Se van a recolectar en cajas que van de 15 a 20 kilogramos. ¿Para qué? Para que no también tenga demasiada uva por arriba y que vaya aplastando las de abajo, ¿no? Que lleguen íntegras hasta la bodega, para conservar la integridad de la uva. Después se lleva a cabo la selección de la uva. En este caso se lleva la selección de la uva y no arrancas hojas, nada más estás llevando racimos, ¿no? Y las colocas así en las cajitas como si fueran bebés.
No se debe aplastar. ¿Por qué? Porque si se aplastan, empieza una prefermentación y se pierden características. Recuerden que la fermentación inicia cuando la purina que está por afuera entra en contacto con la pulpa y los azúcares y chin, ahí se puede realizar una prefermentación indeseable, ¿no? Este es un tema bien importante, me va a faltar varias diapositivas, pero no importa, necesito que este se aprenda perfectamente. ¿Recuerdan cuando hablamos de la clasificación de los vinos? Vamos a irnos un poquito más atrás, ¿sale? Vamos a retomar ese tema porque se debe de entender perfectamente. Que identifiquen el tipo de vino del que estén hablando, ¿no? Las bebidas se clasifican en dos grupos, ya lo habíamos visto. Sí lo habíamos visto, ¿verdad? La clasificación de las bebidas y de las bebidas alcohólicas. ¿O no se los comenté? Ya lo vimos. Ya lo vimos. Lo vamos a recordar para que no se pierda porque debemos identificar cada tipo de vino. ¿Sale? Bebidas alcohólicas, se clasifican en alcohólicas y no alcohólicas. ¿Sale? De las bebidas alcohólicas, estas se clasifican en dos tipos, destiladas y fermentadas. Ya está. De las destiladas, todo lo que pasa en un proceso de destilación se caracterizan por tener mayor cantidad de alcohol y nunca evolucionan, ¿sale? No se mueren. A diferencia de las bebidas fermentadas, estas sí se mueren, tienen menor cantidad de alcohol y son materias vivas. Entre ellos se encuentran la cerveza, el sake, el tejuino, el pulque, el vino, ¿sale? Están en constante evolución. Nos vamos a enfocar al vino. ¿Qué tipos de vinos encontramos? Los vinos tranquilos. Ya sabemos cuáles son: blancos, rosados y tintos. Vinos tranquilos. No tienen gas, van en una proporción de alcohol que va de los 8 a los 15 grados de volumen de alcohol. Anoten eso, por favor. No hay gas, pueden ser blancos, rosados o tintos. Normalmente tienen una proporción de alcohol de los 8 a los 15 grados de volumen de alcohol. El alcohol es algo bien importante que hay que medir y que hay que denotar desde la etiqueta, desde antes de probarlo. Es una característica esencial. Los espumosos, estos ya tienen gas, tienen una burbuja. Hay varios métodos, después lo vamos a ver, para elaboración de espumosos. Pero tienen burbuja. Estos pueden ir en una proporción de alcohol que va de los 7 a los 12 grados de volumen de alcohol. A lo mejor por ahí habrá uno de 12.5, uno de 13 y ya máximo de 13.5, pero es muy raro. Los encabezados, que también se llaman generosos o fortificados. Estos tienen mayor cantidad de alcohol, se les agrega un destilado, ¿vale? Y van entre los 15 a los 22. ¿Podrán encontrar uno de 24? Sí, pero no es tan común. Van de los 15 a los 22. Y los vinos dulces naturales. No están aquí en la diapositiva, pero también. Vinos dulces naturales se caracterizan por ser un vino dulce y hay tres métodos: de hielo o ice wine, el botrytis cinerea y el cosecha tardía. Identifíquenlos, por favor, cada uno de ellos. Y de ahí, ahí están en general la clasificación de los vinos. Pero también hay distintos tipos de estilos, ¿sale? Dependiendo del color, por ejemplo, que sea un vino blanco, un vino rosado o un vino tinto, ¿sale? Anoten un tipo de vino en particular, que son los vinos claretes, ¿sale? Tintos, algunas tonalidades pueden llamarse clarete. ¿Qué son? Son vinos que se elaboran como un vino tinto, que no tienen la coloración de un vino tinto, no alcanzan esa intensidad, pero tampoco tienen tan poca intensidad para ser un vino rosado, ¿sale? Son vinos que se elaboran como un vino tinto, que no tiene la intensidad de color de un vino tinto, no es tan intenso el color, pero tampoco el color es tan
poco intenso o tan bajo como para ser un rosado. Son vinos claretes. ¿Por qué tienen esta coloración? Porque la mayoría de la proporción de las uvas que se utiliza para su elaboración son blancas, de uva blanca. ¿Sale? Imaginen que tiene puede ser 80% uva blanca, 20% uva tinta, se elabora como vino tinto, pero nunca va a llegar a tener la coloración de un vino tinto. Sin embargo, tiene más coloración que un vino rosado. ¿De acuerdo? A veces la gente lo confunde con rosados porque son muy intensos, pero el rosado es normalmente de una tonalidad que va al rosa. Los claretes son rojos, ¿sí? Normalmente, pero no llegan a tener la coloración de un vino tan intenso como un tinto. ¿Se entendió? Si no, repito las veces que sea necesaria. Sí, profesor. Perfecto. Después los blancos, ¿no? Pero le llamamos blancos, aunque a veces llegan a tener coloraciones amarillentas, incluso tirándole al ámbar. Pero son blancos, ¿vale? Y los rosados, estos sí tienen una coloración ya más clarita, que es por influencia de un vino, de una uva tinta, ¿no? Pero que no le dan tanta proporción de color. Lo van a notar cuando vean su diagrama. ¿Qué va a ser la diferencia para que sea rosado? ¿Qué va a ser la diferencia para que sea tinto o para que sea blanco? Dependiendo del color. ¿Vale? Entonces ya tenemos la clasificación, pero también estamos conociendo los estilos. Otra forma de identificarlo dependiendo de la dulzura. ¿Sí? Y hay tecnicismos especiales para referirnos a la dulzura. ¿Vale? Si estamos hablando de un vino que es seco, nos estamos refiriendo al grado de dulzor. ¿Vale? Entonces, en la fermentación, todo el azúcar que tiene la uva se utiliza para hacer el alcohol. Y no queda más azúcar para que denote un sabor dulce. Ahí es cuando un vino es seco, que no goza de dulzura, no tiene dulzura. Un vino semiseco ya tiene un grado de dulzura. No es ni muy dulce, pero tampoco es seco. ¿Cómo se puede obtener? El enólogo quita las levaduras del mosto antes de que consuma todo el azúcar. Pero debe tener en cuenta de que también debe de tener un cierto grado de alcohol. O entonces, o quieres alcohol o quieres azúcar. ¿Vale? Si la uva tiene mucho azúcar, va, ¿no? Déjale tantita para que le dé tonalidad de un semiseco, que también de forma técnica los catadores les llamamos vinos afrutados. ¿Sale? Afrutados. Nos estamos refiriendo a un dulzor, pues ni muy intenso, pero tampoco es seco el vino. Cuando el vino es afrutado. Y los vinos dulces, pues ya estos ya se pueden percibir tal cual como un sabor dulce. Ajá. Las uvas tienen mucha carga de azúcar por distintos métodos. Y la levadura se muere antes de consumir todo el azúcar y queda el sabor dulce. Entonces imaginen, si tiene una uva que tiene demasiado azúcar, también cuando la uva se está comiendo este azúcar va creando alcohol. Llega un momento en el que el alcohol es tan grande que el ambiente que tiene este vino ya es tan alcohólico que ya no puede sobrevivir la propia levadura y muere. Y queda por ahí azúcar residual. ¿Vale? Hay un término con el que nos referimos nosotros los catadores que está entre el seco y el afrutado o semiseco. Entre el seco y el semiseco hay una forma de referirnos a un dulzor muy amable, muy, muy ligero. ¿Vale? El término se llama abocado. Si ustedes encuentran un vino abocado, quiere decir que tiene una dulzura muy, muy amable. Muy ligera. ¿Vale? Si es seco, no hay nada de dulzura. No hay dulce. Si es semiseco, hay dulce, hay levesón.
Nada exagerado. Y ya si es dulce, pues es tal cual dulce. Hablando del grado de dulzor. ¿Ok? Entre el seco y el semiseco nos referimos a que el vino es abocado. Si es semiseco nos referimos a que el vino es afrutado. Hay algunos conceptos para cuando estén así catando vinos, nada, que el vino es afrutado. Ah, caramba, ¿qué querrá decir, no? Del cuerpo. El cuerpo es una característica del vino que engloba muchas características, ¿sale? Engloba desde la parte visual, la parte aromática y la parte gustativa, ¿sale? Cuando estamos hablando de que un vino tiene mucho cuerpo, tiene muchas intensidades en todas sus características. ¿Qué quiere decir esto? De forma visual tiene mucho color, tiene mucho alcohol, tiene mucha acidez, tiene mucha salinidad, tiene mucha mineralidad, tiene mucha tanicidad, ¿sale? Tiene mucha espesura, tiene mucha densidad, tiene mucha textura, ¿sale? Cuando está en intensidades altas, todas las características del vino, quiere decir que el cuerpo está alto. Pero si en general todas estas características se encuentran en términos bajos, quiere decir que el cuerpo es bajo o que tiene poco cuerpo. Interfiere todo, en el cuerpo. Es así como una conclusión, el cuerpo, de en general, ¿qué esperas? Hablando de intensidad, pero hablando de todas las características. ¿Sale? Si tienen poco cuerpo, normalmente son refrescantes y muy fáciles de beber. ¿Sale? Así que pasan como agua, son muy amables y están, en general, pues en tonalidades, en todas sus tonalidades de características, bajito. ¿De acuerdo? Hay poco cuerpo. No es muy denso, no tiene demasiada textura, no tiene demasiada acidez, no tiene demasiado alcohol, no tiene demasiado de nada. ¿Vale? Es muy refrescante. Le pasa mucho a los vinos blancos. Cuando hay un cuerpo medio ya tiene más sustancia, ¿sí? Puede que sea por una uva que tenga muy buena maduración, que sea de muy buena calidad, o que le haya aportado también características por un paso en barrica. ¿Sí? Ya le estás ayudando con un poco de cuerpo, le estás cambiando el color, le estás cambiando la textura, los aromas. ¿Mm? Entonces ahí está como, más o menos, ¿no? El cuerpo. Ni muy alto, ni muy bajo. Cuando es mucho el cuerpo, son poderosos y concentrados, intensos, aromáticos, colores bien profundos, colores que no transparentan para nada, bastante alcohol, bastante acidez, bastante tanicidad, bastante textura, densidad, bastante de todo, ¿sí? Alcohólicos y con mucho color. Eso es el cuerpo, es una conclusión de todas las cosas que engloba el vino. Es, por ejemplo, el agua tiene poco cuerpo, la leche tiene un cuerpo medio y el aceite tiene mucho cuerpo. Por ejemplo, hablando de densidad, ¿sale? Si hablamos, por ejemplo, de colores, el color rosa tiene poco cuerpo, el rojo tiene un cuerpo medio y el guinda tiene un cuerpo intenso. ¿Vale? Estamos hablando en general de la intensidad, pero en todas las características. La acidez, ¿cómo se encuentra? Si yo la encuentro en una escala de 1 al 10 como en el 2, poca acidez. Si está en el 5, acidez media. Si llega al 9, al 10, mucha acidez. ¿Vale? Entonces, todas estas características se van a medir para al final dar una calificación de cuerpo. Ay, ya se acabó el tiempo. Changos, a ver, ¿qué faltó? Nada más les voy a explicar esto. ¿Dudas por ahí con respecto ahorita al dulzor y al cuerpo? No, profesor, todo bien. Dale, nada más vamos a ver esto, ¿sí? ¿Qué distinción del vino por la cantidad de uvas que pueda llegar a tener? También,
No está tan difícil. Si solamente tiene una sola uva, si está hecho de una uva en total, que sea 100% Cabernet Sauvignon, 100% Merlot, o sea 100% Chardonnay, es un vino que se considera monovarietal. Una uva nada más. ¿Vale? Si, por ejemplo, tenemos dos uvas, ¿sale? Tenemos un vino que está hecho de dos uvas, pero una de ellas se encuentra como protagonista, que tiene mínimo 80% de la proporción del vino, y otro 20% de una o más uvas, pero nada más tiene la mayor proporción de una sola, es un vino varietal. ¿Sí? Cuando una sola uva tiene por lo menos el 80 o el 85%. ¿Vale? Si, por ejemplo, estamos hablando de un vino que es 85% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon y 5% Malbec, estamos hablando de que la mayor proporción se encuentra de Merlot. Es un vino varietal. ¿Vale? Y si en general hacemos una combinación proporcional de uvas, de varias uvas, lo vamos a conocer como ensamble o copage. Es un ensamble o copage. ¿Sale? Que tenemos 30% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Malbec y 10% Zinfandel. ¿Vale? Ya está así como más proporcionado cuando ya usamos varias uvas. ¿Va? Una sola uva, monovarietal, y no se incluye nada más. Cuando hay mínimo 80 o 85% de una sola uva y el resto de otras, es un vino varietal, pero hay una que es protagonista. Y cuando es un vino copage, tiene varias uvas en general en su composición. Por último, normalmente te va a decir la uva con la que está hecho. Si, por ejemplo, te dice que está hecho de Cabernet Sauvignon y después Merlot, tiene mayor proporción de Cabernet Sauvignon que de Merlot. La uva que se menciona primero es la uva que más proporción tiene en el vino. ¿Vale? Solamente que te denota así muy estrictamente. 50% Cabernet, 50% Merlot. Bueno, va, órale, ¿no? Está bien. Pero si no te dice el porcentaje y te menciona primero una, la primera que se menciona es la que está en mayor proporción en ese vino. ¿De acuerdo? Y ya si te dice que tiene tanto por ciento de Merlot, tanto por ciento de Nebbiolo, tanto por ciento de Zinfandel, tanto por ciento de Cabernet, y son varias, es un copage. ¿Vale? Son varias uvas que están haciendo una estructura. Están haciendo un ensamble. Y hasta ahí le vamos a parar, chicas. No sé si tengan por ahí alguna pregunta o algo que quieran agregar, ya para que las deje continuar si tienen por ahí otra sesión. Ahí más o menos entendió. Si no, revisan por favor el material. Las que no estaban, revisan la grabación. Y si surgen dudas, me las hacen saber el próximo día miércoles. Les dejo por ahí los entregables en estos días, ¿no? Todo bien, profesor. ¿Esta presentación la va a subir cuándo? Cuando, de aquí 8 días que termine de... Bueno, ya faltan poquitas, yo creo que también se las subo en estos días, para que la tengan. Faltan poquitas diapositivas. Faltan 5. Ok, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Les agradezco mucho su atención, ¿sí? Y estoy ahí al pendiente de cualquier cosa, ¿no? Si quieren mandarme un correo. Perfecto, muchas gracias. Que tenga un bonito día. Igualmente, cuídense mucho, se portan muy bien. Nos vemos, nos vemos.